Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church. Representamos esta iglesia, este templo. Somos bautistas, compartimos la palabra de Dios. Es nuestra fe en que está fundamentada nuestra fe, ¿verdad? Voy a la redundancia. Continuamos con los domingos enseñando el libro de Colosenses. Los miércoles, libro de los Romanos, ¿verdad? ¿Qué estamos domingo, qué? Domingo 31, fin de mes, 31, son las 11:13 de la mañana. Abrimos los domingos de 11 a 12. Tenemos esta enseñanza. En la noche tenemos otra enseñanza más. Pues es como un estudio, lo de la noche es una predicación regular. Los miércoles pues el estudio del libro de los Romanos. Estamos aquí de 7 a 8. Estamos en el sur de San Antonio, Texas. En Byron 1623, San Antonio, Texas, ¿verdad? Estamos entrando al capítulo 4. Vamos a ver ahora, ya vimos del 1 al 4. Sí, ¿verdad? Capítulo 3 del 1 al 4, vamos a ver del 5 al, ¿qué dijimos? 9, ¿verdad? Bueno, vamos a leer en la primera versión Reina Valera, que es la que usualmente usamos para predicar, y luego pasamos a la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Como nos lo presenta, lo hemos dicho, esta Biblia se acerca un poco más al griego, nos da un poco más de información, no que tenga otra cosa que nos enseñe, sino simplemente nos la presenta en una forma más simple, no que sea simple la palabra de Dios, sino más sencilla en español, podemos entender mejor. Bien, le voy a pedir a Betsy que nos dé la lectura de Colosenses capítulo 3 del 5 al 9, la Reina Valera versión antigua. ¿Cómo nos la presenta? Dice la palabra de Dios: amortigad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencias y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Con sus hechos, amén. Permítame orar y, bueno, voy a pedir a ver si que nos pongan la mano del Señor y ahorita le leemos la versión Las Américas. Adelante. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de este día y el descanso de anoche, Señor. Padre, gracias por protegernos y cuidarnos en nuestro diario vivir, Señor. Padre, en este día venimos ante ti para ponerte esta enseñanza, predicación en tus manos, Señor. Tú dirige al que está predicando, igualmente a cada pastor, maestro, misionero, evangelista que anda predicando tu palabra y enseñándola, Señor. Tú dirígelos y, Padre, prepara los corazones de cada oyente y, pues, Padre, ayúdanos a entender y aplicarlo a nuestro diario vivir de nuestras vidas, Señor. Padre, también te pedimos por cada persona, por las necesidades de cada uno, los problemas, los deseos, los planes que tiene cada uno, Señor. Te los ponemos todo en tu mano, Señor, que tú guías y pues que todo sea hecho tu voluntad. Y igualmente a cada uno que está enfermo, Señor, tú cuídalos y cúralos, Señor, si está bajo tu voluntad. Igualmente cada familia o persona que ha perdido un ser querido, Señor, pues tú estás con ellos, Señor. Padre, te ponemos todo en tus manos, Señor, igualmente a los líderes de cada país, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor, y tú guíalos y pues, Padre, tú estás en control de cada situación y decisión que se hace, Señor. Padre, ayúdanos nuevamente con todo, Señor, te pedimos que nos sigas protegiendo y guiando y cuidando, Señor. Igualmente otra vez te pedimos que bendigas esta predicación, Señor, y pues, Padre, gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien. Vamos a seguir
viendo cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, Colosenses capítulo 3, del 5 al 9. En la versión de Reina Valera, ¿cuál es el encabezado? Hacer morir los deseos mundanos. Hacer morir los pecados mundanos. En la versión de las Américas dice la vida vieja y la vida nueva. Dice la palabra del Señor así: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, las avaricias, que es idolatría. Pues la ira de Dios, dice el 6, vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Nuevamente lo repito el 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. El 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. El 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldicencia, lenguaje, soaz de vuestra boca. Dice el 9, no mintáis los unos a los otros, pues que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Qué dice? Con sus malos hábitos, ¿verdad? Aquí en el versículo 9 nos dice: no mintáis los unos a los otros, pues que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. El 10, que habéis vestido de nuevo al hombre cual sea renovado, ¿verdad? Esa consecuencia de haber conocido, entendido el Evangelio, la palabra de Dios. ¿De qué se trata? De los resultados que debe haber en cada cristiano, que se dice ser cristiano, que sigue a Cristo, que es un cristiano, seguidor de Cristo, un seguidor de Cristo. Se denomina cristiano de Cristo, ¿verdad? Si eso ha pasado en nuestras vidas, pues debe de haber precisamente esto que nos enseña. Déjame, le doy una introducción a esto nada más. Dice: con este pasaje comienza la tercera división de la epístola, que puede definirse como la vida de resurrección en Cristo, y alcanza hasta el 4.7. Es la llamada también para práctica del escrito a los creyentes. Se les demanda arraigo, o sea, enraizados en Cristo, que nos dice el 2.7, es referencia, pero también se les exhorta a vivir y caminar con el Señor, 2.6. La manera de andar en Cristo se detalla en lo que sigue de la epístola, mediante principios éticos que definen el comportamiento en las diferentes áreas que se desenvuelve cada cristiano. O sea, debe de haber un cambio en cada persona. Cuando decimos que hemos conocido a Cristo, que hemos tenido una experiencia espiritual con Cristo, entonces, si Cristo muere en mí, si la semilla de la palabra de Dios está en mí, si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, debe haber un cambio en mi vida, debe haber unos frutos diferentes. Por eso dice el versículo 1, el 5, amortiguad pues vuestros miembros, en la versión Reina Valera, que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, ¿verdad? ¿Qué dice que es idolatría? ¿Qué es amortiguar? Bueno, si sabemos que un carro tiene amortiguadores, ¿qué hace el trabajo de amortiguar? Soportar la tentación, ¿verdad? Eso es lo que se refiere, soportar la tentación. Si estás en Cristo Jesús, debes soportar la tentación, ¿verdad? Por eso en Romanos 6.13 nos dice: ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaros a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Comienza la palabra de Dios a darnos un sentido de cuál es el propósito de conocer a Cristo como nuestro único vasto Salvador. Aquellos que hemos tenido la experiencia, sabemos que hay un remordimiento en nuestro ser de todos los pecados cometidos, de todas las cosas, malas acciones en nuestra vida. Nos presenta tal cual somos delante de Él. La palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, con todo respeto, nos desnuda de la máscara que tenemos de hipocresía en el mundo y nos deja ver tal cual somos delante de Él. Delante de Dios no hay manera de poder escaparnos al escrutinio o a la revisión interna de nuestro ser, porque Dios conoce hasta el último intento del pensamiento de cada ser humano.
Por eso que nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, pero instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es una muerte física de la que está hablando, es una muerte espiritual. Estábamos muertos. Vaya, ¿cómo lo podemos entender? En este mundo, la imaginación del ser humano llevan a presentar una realidad espiritual. Podemos aplicar a lo espiritual. ¿Han oído ustedes de los zombies? Es precisamente lo que es el ser humano sin Cristo. Es una persona viva que no tiene esperanzas de nada. Simplemente vive, come, duerme, se reproduce y muere. Y ya, para muchos. Para aquellos que sabemos que en Cristo Jesús hay una vida nueva, entonces tiene que haber un cambio total en nuestra forma de vivir, de comportarnos, de actuar. Porque aún sin embargo, podemos decir, es que mi cuerpo es débil. Sí, sin Cristo nada podemos hacer. Eso nos dice en San Juan, se me olvidó el capítulo, el Evangelio de San Juan, nos deja ver precisamente eso, que dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos deja? A ver si me halla el versículo, no quiero dejarlo al aire nada más. Porque es necesario que entendamos cuál es el motivo y la razón de que debemos tener esa disposición de ser enseñados dentro de lo espiritual. Porque ciertamente lo espiritual es eterno y esta vida en este mundo es pasajera. ¿Cuál es el propósito? Todo ser humano tenemos un alma y debe haber un cambio en esa alma. De eso se trata, la salvación de nuestras almas. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Lo tienes, amiga? Dice Juan 15:4. ¿Qué dice Juan 15:4? El 4 y el 5. El 4 y el 5, ok. Dice el Padre Dios, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuvierais en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén, gracias, amiga. ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Quiénes son los pámpanos? Los creyentes. Pero ¿qué dice? Sin mí nada podéis hacer. Estar en mí, como yo estoy en vosotros, si yo estoy en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? De que debe haber unos frutos. ¿Qué tipo de frutos? Un cambio radical en nuestra vida. Muchas veces decimos que no puedo controlar, sea lo que sea, no voy a definir. Pero cualquier cosa que sea del mundo, sea drogadicción, sea cualquier adicción que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos muertos en nuestros pecados, estamos ofendiendo a Dios, porque no fuimos creados para eso. Pero ¿qué necesitamos tener entonces para entender? Porque es que no puedo soportar. Sí puedes, si realmente dejamos que Cristo more en nosotros, que su Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir adelante. Porque hay otro versículo que nos dice algo mucho más importante todavía, Filipenses 4:13, y es un versículo que nos deja entender que cuando estamos en Cristo, todo lo podemos hacer, lo bueno que Él nos manda, ¿verdad? Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí en Santiago 4:7 que nos dice también, ¿verdad? Hay algo, son cosas que debemos, si tenemos a Cristo con nosotros, el Espíritu Santo del Padre muere en nosotros, el Padre muere en nosotros. ¿Qué tenemos? La fuerza, el poder de Dios para decirle a cualquier cosa, basta, no más. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo, en Él hay el poder que Dios nos ha brindado para defensa de nuestras almas. ¿Qué dice? Santiago 4:7. Sí, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias. Someteos pues a Dios. ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? De someternos a Dios y podemos ir más adelante. ¿Cuál es el llamamiento del Señor? Y yo creo que ese versículo va con el que quiere venir en pos de mí. Es algo muy importante. Si tenemos a Cristo, tenemos el poder para poder llevar las cosas como Dios manda, no como queremos o deseamos hacerlo, sino como Dios nos manda, a veces aunque no nos guste. ¿Qué dice?
Lucas 9:23 dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gracias, mija. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero dice, primeramente en Santiago es someteos pues a Dios. Y luego dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Pero ¿qué dice antes que eso? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, someteos y... ¿Qué más? Negarse a uno mismo. Para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando tenemos la semilla de Dios. Es cuando hemos tenido esa experiencia verdadera, espiritual, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Padre. Se desarrolla una comunión continua y una fortaleza tremenda, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Quién lo dice? La Biblia, en Romanos 8, 35, 20, no recuerdo, fíjame, ¿para qué voy a decir algo que no recuerdo? Si es 29, 35, por ahí. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual soy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué capítulo? ¿Romanos qué? ¿8 qué? ¿De dónde? ¿Al 28 al qué? Del 28 al 39. Al 39. Que es una porción de la palabra que nos dice, si eres salvo, si realmente eres cristiano, si realmente has aceptado, has entendido y has aceptado a Cristo como tu único Salvador, nada te puede vencer. Las cosas que te pasan todas van a obrar para bien, porque nada te puede separar del amor de Cristo. Si es que verdaderamente estás fincado, o estamos fincados, o estamos construidos o edificados en Cristo Jesús. De otra manera, podemos ir a una iglesia y decir que somos cristianos y realmente somos débiles porque no hay esa fortaleza de Cristo en nosotros. Caemos otra vez a donde mismo porque no tenemos el poder realmente del Señor en nuestras vidas. Nos falta ya no entenderlo, sino aceptarlo, porque se ha explicado mucho, se ha dicho mucho acerca de la salvación del alma del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente, que hay muchas doctrinas y enseñanzas falsas. Que cárgate este amuleto, que haces esta oración, que resiste este salmo, que resiste este rezo, y son puras cosas que no tienen el sentido verdadero con lo que es la salvación de tu alma. ¿Quién es la salvación de tu alma? Cristo Jesús. ¿Quién es el que cambia tu vida? Y la mía, y la de todos, Cristo Jesús. Si queremos, si lo deseamos, si realmente estamos en Cristo Jesús, entendemos lo que dice Romanos 6:13 que leímos ahorita. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Ese es el cristiano, es para el cristiano. Y luego nos viene una advertencia en Colosenses 2:8 que nos dice, mirad que nadie nos engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué dice el versículo 9 de Colosenses 2:8, el versículo que sigue?
Dice la palabra de Dios, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en él habita, gracias amiga, toda la plenitud de él corporalmente. ¿Por qué? Porque aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:14. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el comportamiento del verdadero cristiano? Este que nos presenta la palabra de Dios. ¿Lo llevamos a cabo? Sí, sí lo llevamos. ¿Pero fallamos? Sí, sí fallamos. No estamos exentos a la falla porque ya estamos en este cuerpo. Pero ¿qué dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1? Dios ha preparado todo de tal manera que no tenemos excusa para no entender. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Tenemos abogado ante el Padre, gracias, mija. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Por eso nos dice, mira, que ninguno se engañe por filosofías, por su verborrea, por su hablar bonito, que endulce el oído y que pasea para allá y para... ¡Ay, qué bonito habla! No se trata de hablar bonito, se trata de que se entienda. ¿Qué dice Efesios 5, 3 al 5? Búscalo por si me equivoco. Pero fornicación, inmundicia o avaricia aún no se nombre entre vosotros como bien. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni traunerías. Traunerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Gracias, mija. Quiero volver atrás al versículo que es 4. Dice, no, ni palabras torpes, ni necedades, ni traunerías. ¿Qué es traunerías? Tranzas. El que no tranza no avanza, pero ¿qué dice? No traunerías. No engaños. Que no convienen, sino antes bien acción de gracias. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Debe haber un cambio en la persona. Muchas veces dicen, es que el pastor dice, no, el pastor no tiene que hablar de él, ni para él, ni de querer tomar el lugar de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si Cristo muere en nosotros, tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para decirle al enemigo, resistir al enemigo, y decirle, no, ya basta. Mi cuerpo ya no es para esto, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:14? Antes que debemos ver, a ver, ¿qué dice? Yo lo leo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que dice? Seguir la paz. Vive en paz con todos. Y vive en santidad. ¿Qué santidad? No santurronería. ¿Qué santidad? Separados del mundo. Separados de aquellas cosas que sabemos que son orgías, borracheras, banqueteos, desvelamientos, brincaderos, extorsionaderos. Andan casi sin ropa a veces, muchas de las veces ya. Y no me digas nada porque soy feminista. No, pues yo soy machista y esto y lo otro. Y Dios no hace excepción de personas. A todos nos habla igual. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres vivir con santidad? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Nadie qué? Verá al Señor. Hay otro versículo ahí en Hebreos que dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y se me vino a la mente por este versículo, ¿verdad? Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Los que se acercan a Dios de veras crean que existe, que es verdadero. ¿Por qué? Mirad que ninguno nos engañe por filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, no según Cristo. O sea, la advertencia viene el dejarnos ver si realmente
estamos en Cristo. Si realmente estamos haciendo esa decisión voluntariamente o forzados. Hay muchas maneras de forzar. Se forzan a fuerzas. Se forzan por la necesidad. Se forzan por el chantaje. Se forzan a entrar a un ritmo de vida que Dios no califica, que Dios descalifica. Por eso es necesario que entendamos que la palabra de Dios nos dice todo es seguir la paz con todos y la santidad. El hecho de seguir la paz con todos no quiere decir que te vas a dejar que hagan contigo lo que quieran. No busques problemas. Están en paz con todos. ¿Alguien necesita ayuda? Ayuda. ¿Cuál es el propósito? No de que parezcas justo, no de que parezcas cristiano, sino que seas un verdadero cristiano. Día a día, que no salga de tu boca palabras torpes, que no salga en tu mente ideas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿El 11 qué dijimos? 11.6. Hebreos 11.6. ¿Qué es el propósito? Si realmente hemos tenido ese deseo de conocer a Cristo, ese deseo de conocer verdaderamente quién es Dios, o estamos haciendo caso a lo que dicen muchos, Dios no existe. No, Dios no existe. ¿Qué leímos ahorita? ¿Qué fue el versículo? Que el que se llegan a Dios debe de creer que realmente existe. Es verdadero, no porque alguien diga que no hay Dios, ya, no hay Dios. O porque la Biblia no me gusta lo que dice, se va a borrar lo que dice la Biblia porque a mí no me gusta lo que dice. Al contrario, resalta más la palabra de Dios en nuestra vida y nos deja ver la realidad. En este mundo podemos forzar, sacar, engañar, robar, porque transar es robar, con excusa. Robar y hacernos de riquezas. Y los demás están sufriendo. Y también pasa en el cristianismo. Muchas veces vemos a los líderes en unos carrazos y la congregación pobre. Y no es dirigida a nadie en lo personal, sino es un hecho de que se le hacen regalos lujosos a la familia del líder. Se les regalan carros, motos y a ver. Y después están llorando que porque se desalientó el hijo, que porque pues van contra las cosas de Dios. Por eso dice en Mateo 5:8, bienaventurados el limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién va a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquellos que hemos entendido, que hemos sabido que hay un Dios verdadero y que debemos guardar nuestro cuerpo de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice en 1 Corintios 3:16? Es una pregunta con una respuesta muy clara. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, ¿no sabéis eso? Que eres templo de Dios. Si realmente has aceptado a Cristo como tu único Salvador, eres templo de Dios, eres templo del Espíritu Santo. Guarda la santidad si realmente Cristo está en ti. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:14? Recomendaciones para el creyente y para el no creyente también, si quieres tener una experiencia espiritual con el Señor. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en vosotros. Amén. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita ¿en dónde? En nosotros, en cada creyente. Si realmente somos creyentes verdaderos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hay quienes dicen, quiere ser santurrón, quiere parecer piadoso. No, hay que hacerlo sinceramente claros con el Señor. Nítidos, que nos vea transparente. Puede parecer que a veces sea uno agresivo, pero es que así es la palabra del Señor. Yo no puedo cambiar como lo presenta la palabra del Señor. ¿Qué dice Filipenses 4? Pues ya lo vimos, Filipenses 4:13. De esa manera podemos asegurar, confirmar. Y si no lo lees, está bien. Dice para Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:5 y 6. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada deseéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con nacimiento de gracia. Amén. ¿El Señor está qué? Cercas. El Señor viene. Los tiempos nos lo dice. Gracias, mira, nos está explicando. Si no ha leído usted Mateo 23, todo el capítulo, ¿qué es lo que nos dice acerca de su venida? Léalo, para que vea qué es lo que nos dice. Aquellos que dicen, no, es que ya, no, te da falta la venida del Señor, te da falta que el anticristo se haga presente, te da falta que la iglesia sea arrebatada. Y todavía son 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Ciertamente los eventos se van configurando, se van entendiendo más claramente, pero depende de nosotros cómo estamos con el Señor, no conmigo. Dice el versículo 6, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. ¿Qué dice Efesios 2:2, mija? Dice la palabra de Dios, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Santo Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 4:4? Sí, va. Al Dios de este siglo. Vemos cómo el enemigo ataca al ser humano. ¿Cómo? Engañándolo. ¿Por qué? Porque odia todo lo que sea relacionado con el Todopoderoso. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es que no les resplandezca. ¿Quién cegó los entendimientos de los hijos de desobediencia? El Dios de este siglo. Porque el cristiano, ¿qué pasa? ¿También es atacado? Claro que sí, constantemente el cristiano es atacado. Por eso en Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los señores ¿de qué? Del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en el aire. Es una lucha constante del cristiano que debe tener, que tiene, no debe tener, que tiene. Y ya me fui muy acá, ya me pasé un versículo, déjame ver qué dice el versículo 6. Por las cuales, ya lo leí, ¿verdad? Por las cuales las cosas, la ira de Dios viene en los hijos de rebelión, ¿verdad? El 7, en las cuales vosotros también anduvisteis, en otro tiempo viviendo en ellas. Antes, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, estábamos viviendo en las tinieblas. Vivíamos estando muertos, o sea, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. La muerte en la Biblia no es como nosotros la conocemos. La muerte en la Biblia es separados de Dios, alejados de Dios. Por eso se habla de la primera y segunda resurrección. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Cristo en luz, y aquellos que van al juicio del trono blanco, ¿a dónde van? Al lago de fuego, en cadenas de oscuridad. Muchos dicen, no, ahí voy a gozar. Ok. Por eso dice lo que leímos ahorita en Mateo 24:4-5, a ver. Recomendaciones del Señor y del capítulo 24 que estaba hablando. Ahí está esa porción. ¿Qué dice? Mateo 24:4-5. Sí. Dice la palabra de Dios, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya muchos engañarán. Gracias, mía. ¿Quién va a venir? Muchos diciendo, yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca, que dice 2 de Timoteo 3:1-6. Dice la palabra de Dios, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios,
teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. A estos evita. El gran consejo, gracias, mija. Vemos entonces qué es lo que las recomendaciones que nos da el Señor, ¿verdad? Que nadie nos engañe. No perdamos lo que ya tenemos. No que la salvación se pierda. Debe de haber una convicción en nuestro corazón. Porque dicen el corazón, no. En el conocimiento, en la mente, en el cerebro, que es el corazón del ser humano. No el músculo que bombea sangre. Ese tiene el nombre de corazón, pero bíblicamente a lo que se refiere es a la mente. ¿Qué dice Colosenses 3, 1 al 4? Dice la palabra de Dios: si habéis pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Todo este es un pequeño mensaje, es una pequeña predicación, es una pequeña enseñanza, con la intención de que entendamos que el ser cristiano no nomás es decirlo, hay que vivir a Cristo, hay que buscar a Cristo, hay que tener a Cristo en nuestras vidas, porque si somos nuevas criaturas, tenemos que saber que ya es nuevo todo aquello que está a nuestro alrededor para llevarlo a cabo. No son las cosas, no son los actos, son cuando nosotros llevamos a cabo los actos, cuando se llevan a cabo todas estas cosas. Por eso dice ahí en Efesios 5, 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia o no se nombre ante nosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos deja la palabra, su palabra, para que aquel que quiera, porque Dios no es arbitrario. Dice el versículo 9, no mintáis, otra vez, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Que no mintáis. ¿Qué es un mintáis? No eches mentiras. Allí en Juan, es mentiroso, es el padre de mentira. Hay muchas veces que tenemos que entender que el Señor nos habla, y nos deja ver y entender, pero la cosa es, ¿queremos entender? ¿Queremos oír? Hay un propósito con todo esto, ¿verdad? Juan 8, 44. 44, sí. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias, mija. Dice el versículo 9 de Colosenses 3, vimos del 5 al 9, no mintáis. ¿Qué es mintáis? No te eches mentiras. ¿Por qué? Porque se nace el padre de las mentiras. Y continúa el versículo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, del viejo ser, de la vieja vestidura espiritual, y llegamos y dejamos que Dios sobre nuestras vidas, y puede haber ese cambio en nosotros, porque Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Romanos 8:28, a todos los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Pero ¿qué pasa? Muchas veces creemos que Dios es un ser humano, que podemos engañarlo, que es una persona como nosotros. No, Dios no es un ser humano, Dios es un ser
espiritual, celestial. ¿Qué dice en Gálatas 6:7? Dice palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. ¿Qué dice si me lees Efesios 4:22 al 32? Son 10 versículos. Dice la palabra de Dios, ¿a qué dijéis la pasada manera de vivir? El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Según ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo y ira y voces y maledicencias sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. El perdón de Cristo para cada creyente. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios, amiga? Cuando alguien te ofende entre hermanos, nos ofendemos porque no hay hombre perfecto que no ofenda, o ser humano que no ofenda, sino de palabra no cualquier otra manera. Dice Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres o a los seres humanos sus ofensas, os perdonaréis también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres o seres humanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? No se ponga el sol sobre tu enojo. Déjalo que pase, para que no caigas en debilidades espirituales, para que estés firme para las asechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque está constantemente atacando. ¿Y a quién ataca? A los hijos de Dios, porque es el enemigo de Dios, el acérrimo enemigo del Hijo de Dios. ¿Quién? El enemigo, Satanás. ¿Y a quién odia? A los creyentes. Cuando haya contienda, pues ahí, ¿qué dice Santiago 2:13? Dice la palabra de Dios, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Amén. La misericordia se gloria contra el juicio, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano sembra o el hombre sembra, dice la palabra de Dios, eso cosechará. Ya vimos que dice en Colosenses 3, del 1 al 4, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no las de la tierra. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 43? Déjalo leo. Se siembra en vergüenza, se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en potencia. Filipenses 3, 21. Si me lo lees, mija. Dice la palabra de Dios, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. ¿De quién? De Cristo, nuestro Señor. Que dice 1 Corintios 15, 28 y 15, 24. Que no te pierdas de ahí. 28 dice la palabra de Dios, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que se sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. 15, 24.
Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Amén. 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, gracias, mija. ¿Cuándo es el fin? Cuando el Señor entregue el reino al Padre. ¿Cuánto falta para eso? Algo. Pero de que es manifiesto las cosas que se están viendo, que el tiempo está más cerca de la venida del Señor, están. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando o no? Repito el versículo 8 y 9, porque están juntos. Más ahora, deja también nosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldicencia, ¿verdad? Estas maldicencias, torpes palabras de vuestra boca. ¿Torpes qué? Palabras de vuestra boca, y me enredé, perdón, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldicencia, torpes palabras de vuestra boca. Y luego el 9, ya para cerrar, dice: y no mintáis nuevamente los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, la vieja naturaleza, aquella en la que estábamos anteriormente. Yo no sé si usted ha aceptado a Cristo como su único y vuestro Salvador, y si lo ha aceptado, ¿está siguiendo los mandamientos que están en su palabra? ¿O nomás es: yo soy cristiano? Dijo el Señor, el Todopoderoso, dijo: este pueblo, refiriéndose a Israel, en Isaías, de labios me honra, pero su corazón está bien lejos. Está más preocupado el ser humano en buscar riquezas y comodidades, sin ver que el tiempo se pasa volando, que el tiempo no para. Hay algunas personas, porque me pasó a mí, lo digo, no nos damos cuenta que a veces llegamos a cierta edad adulta ya, hasta que no comenzamos con problemas físicos, hasta que no empezamos a ver que ya el tiempo se nos está terminando. ¿Por qué? Porque todo ser humano hemos de morir un día. La cuestión no es si morimos o no morimos, porque es una realidad que vamos a morir. No hay ningún ser humano que no haya muerto. El mundo está lleno de seres humanos muertos, pero también está lleno de seres humanos muertos en vida, que no han llegado a conocer o a querer entender que solamente en Cristo, solamente en Él está la salvación, ¿verdad? Dice Hechos 4:12: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se puedan salvar en Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor ahí en válgame Dios, 14:6, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Digo, nos deja muy claro, nos dejan las instrucciones. Queremos hacerlas bien, no queremos, Dios no va a forzar a nadie, yo menos. Comparto la palabra de Dios con la intención de que se entienda, que se conozca qué es lo que dice la Biblia, no que dice el periodista o el que escribe libros, o el que se cuelga el nombre del Señor o del Padre o de la Biblia o de los pastores para hacerse fama. Es que no es cierto, es que nos engañaron, es que no hay, es que sea o no sea como las cosas como están en la Biblia, eso debemos confiar solamente en Dios, porque estamos viendo la creación, estamos viendo todo lo que hay alrededor, y no hay Dios, es evolución. No, el ser humano no es casualidad, el ser humano tiene inteligencia, tiene conciencia, porque fue creado por un ser todopoderoso, con sabiduría, con conciencia, con inteligencia. Por eso es la enseñanza. ¿La quieres? Ahí está. ¿No la quieres? Estás en tu derecho. Pero de mi parte, se predicó, se habla la palabra de Dios. ¿La entendiste? Qué bueno. ¿No la entendiste? Procura entenderla, porque es asunto de vida o muerte espiritual, no física, la segunda muerte. Tenemos que tener conciencia de que tenemos lo espiritual, aunque no quiéramos, aunque no nos guste, porque después de esta vida sí hay vida, y depende a dónde hayas tú dado el pase a tu alma. Ahí es donde
No es Dios, no es donde Dios quiera, porque si fuera donde Dios quiera, Dios no quiere que nadie se pierda, que todos acudan a salvación de su alma. Señor, nos bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, tu paciencia. Gracias, Señor, porque, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra inconsistencia, a pesar de nuestras fallas, Padre, tú nos sigues amando igual. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tu gente que te ama, que te busca verdaderamente. Obra en los corazones de una manera, Padre, que vean que solamente en tu Hijo Jesucristo puede haber poder para cambiar la vida, para tener la fuerza para salir adelante, cuando verdaderamente entendemos y decidimos que sea nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro único y vasto Salvador. Bendice a aquellos que con gusto oyen, a aquellos que se resisten, ora en sus corazones, Señor. No se trata de convencer a fuerzas, se trata de que se entienda tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por nuestras faltas, pidiendo por tus siervos, tus evangelistas, tus misioneros, tus obreros, tus maestros, Señor. Obra en este ministerio tan maravilloso que nos has prestado, Señor. Bendice pues tu palabra, bendice a los oyentes, bendice el resto del día, y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga, nos vemos en la noche.